Bueno, estas imágenes son de hoy, es uno de los subtes porteños. Los médicos, que es una manera de decir los médicos residentes, porque es personal de salud que hacen residencia, no son solo médicos. Y una muestra tenemos acá, en el estudio de Para que Sepas, porque tenemos un médico, una psicóloga y un sociólogo que es residente, porque el sistema de salud no es solamente la medicina o el personal de salud, específicamente la medicina asistencial o la psicología, en el caso de Florencia Delgado, que es la que nos visita, la médica que nos visita, la psicóloga que nos visita, Julián Asiner, y Federico Feilich. Federico es médico, Florencia es psicóloga y Julián es sociólogo. ¿Cuál es el reclamo que están teniendo? ABC, para que la gente que nos mira entienda de qué se trata, y muchos habrán visto hoy la movilización y el ruido que hicieron por la calidad en que están desempeñando su trabajo. Mirá, arrancamos con una crisis este año que compañeros y compañeras que se reciben de sus carreras no se presentaban en las residencias porque las residencias combinan una carga laboral tremenda con salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes. Entonces, por un lado tenemos un reclamo salarial porque venimos de perder con la inflación en los últimos 5 años, inclusive durante la propia pandemia, y planteamos que tenemos que llegar a una canasta familiar elemental de que hoy en la ciudad, para una persona que necesita alquilar, sostener una familia, no baja de 250.000 pesos. Entonces estamos reclamando que por el trabajo que hacemos se nos pague de esa forma, y en el caso de las concurrencias, que son profesionales de la salud que no cobran, sino que van a trabajar al hospital, pero en condiciones extremadamente precarias porque no tienen salario ni ART, bueno, que se les valore. Claro, el residente tiene remuneración, el concurrente tiene eso, va, no cobra. Exactamente. Bien. ¿Nos pueden contar dónde trabajan cada uno de ustedes? Yo trabajo en el Durán. Yo trabajo en el Hospital Argerich. Yo soy residente del Hospital Ramos Mejía. Bien. ¿Hoy se puede trabajar en la esfera pública siendo personal de salud y prescindir de trabajar de manera privada? No, para poder vivir. O sea, en mi caso la verdad es que no, porque bueno, yo trabajo de manera gratuita, estoy en 4º año, mi carga laboral es de 20 horas semanales, bueno, y no tengo pago ahí en el hospital, eso es lo que caracteriza a los concurrentes, pero a uno residente tampoco, porque el sueldo que está teniendo un residente de primer año es aproximadamente, con el último aumento ahí que se dio, de 140.000 pesos, y la verdad es que no alcanza eso. ¿Cuántas horas trabajan en promedio para llegar a esos 140.000 pesos? Y los residentes trabajan entre 80 y 90 horas semanales, algunos más, hasta 36 horas seguidas de guardia, y no tienen posguardia. O sea, la verdad es que la carga horaria es mucho el laburo que uno hace ahí, y la remuneración es poca, o sea, no alcanza, ese es nuestro reclamo. Saben que les quiero comentar, esta semana lo tuvimos al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires al aire, y nos comentó, eso fue hace 2 días, creo, Edi, nos dijo que se solucionaba esta semana con una propuesta sobre la mesa, entiendo si iba a acercar a los 200.000 pesos promedio. Sí, no fue lo que ¿Qué pasó? No, la propuesta que nos acercó el ministro Quirós fue de 197.000 pesos en bruto, es decir, que eso se traduce en un neto de 162.000 pesos, lo cual impacta en un aumento de aproximadamente 17.000, 16.000 pesos respecto del basal que veníamos teniendo. ¿En porcentaje cuánto sería? Es aproximadamente un 18-19% del sueldo de la paritaria previa digamos, del mes de febrero de este año. Acá es importante también, quería mencionar una cosa que dijiste recién, que es importante, y es si el residente y el concurrente pueden trabajar en un sector privado o en un sector público, si con eso les alcanza. Bueno, obviamente que al concurrente no le queda otra opción. Y con respecto a los residentes es importante destacar que no tienen opción de no trabajar en otro lugar, que no sea el sector público en los primeros años de residencia por la carga horaria que tenemos. Entonces dependemos exclusivamente del sueldo de las residencias en los primeros años. Y esto me parece algo fundamental a destacar, porque con cargas horarias, como dijo Florencia, de 80 a 90 horas semanales, con un sueldo de 160.000 va a ser ahora, pero veníamos cobrando 130.000 pesos por mes, se aproxima, eso en mano, se aproxima aproximadamente a entre 300 y 350 pesos de ganancia a la hora, lo cual es realmente bajo. Y nosotros lo único que estamos reclamando es que el ministro Quirós se siente a dialogar con nosotros. No lo están haciendo. A ver, yo para graficar, estamos hablando de la gente que está
del lado en donde te defiende tu vida. Cuando a vos te pasa algo, estas 3 personas que ves acá, estos 3 jóvenes, son los que están en la primera barrera, generalmente, y sobre todo los médicos, en la primera barrera cuando vos llegás a un hospital. Ellos son, que generalmente no son esos médicos de antaño, de muchos años, son los residentes. Para poner en órbita 300 pesos la hora, dijiste. Sí, yo me pregunto, ¿promedio? Bien, ustedes. Yo digo, es poco o mucho en una Argentina pobre. Es muy poco si vos lo comparás con otras tareas muy importantes de nuestro país. Pero digo, esta semana contábamos los aumentos del mes y hablábamos de la paritaria, por ejemplo, del empleado doméstico. Me resulta un poco extravagante que si tomamos como referencia esa paritaria y hablamos de 600 pesos la hora, ustedes estén cobrando, médicos que salvan vida, estén cobrando la mitad. Entonces, para graficar qué es poco o es mucho, por lo menos vislumbremos de qué estamos hablando cuando hablamos de paritarias que sí están cerradas y que tienen un sello del Ministerio de Trabajo. Pues bien, están ganando la mitad de en promedio lo que se cobra en la ciudad de Buenos Aires la hora del empleado doméstico, ¿sí? Sin ser peyorativo. Sí. Lo que yo quiero es emparejar para arriba. Esa es mi expresión. ¿Sabes lo que me pasa a mí en esta situación? Hay que darle a esta discusión. Que es justamente esto que vos decís. ¿Con qué comparás? ¿No? ¿Con qué comparás el trabajo de un residente o de un concurrente de un hospital? Y la verdad que habría que compararlos con otros residentes y otros concurrentes. Yo tiendo a suponer que tendrán ustedes información de si en otros distritos o en ciudades importantes de países cercanos la cosa funciona con algún patrón equiparable de cómo debería sustentarse esta franja inicial de trabajadores de la salud o de profesionales de la salud, que es el caso de los médicos residentes y... Nosotros no manejamos los números exactos de otras residencias y otros sistemas de países aledaños, pero le aseguro que no hay en lugar del mundo que quepa la idea de que la mayoría de los países aledaños están ganando más de $1000 un residente. Acá lo pongo en dólares porque es más difícil de comparar que en pesos. Igual me parece que no es la cuestión. A mí me parece que el punto principal es que hoy en día nosotros estamos ganando por debajo de una canasta básica que incluye alquileres. Y me parece que va por ahí el tema. Ahora, es el mismo reclamo que se está dando también en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias, ¿no? Ustedes le están poniendo el cuerpo a esta protesta, pero tal vez porque lograron agruparse, pero en otros distritos de nuestro país es la misma situación. Estamos contagiando, realmente hay un reclamo creciente de todos los trabajadores de la salud. Sabemos que la semana que viene van a parar residentes de Nación, residentes de la provincia de Buenos Aires, ya pararon residentes de La Pampa, se está discutiendo en Córdoba. Hay algo que general de nuestro país, que es que hay una contradicción. El pueblo argentino defendió durante años el derecho a la salud pública. Sin embargo, los gobiernos la abandonan. Entonces, se da esta contradicción donde la única forma de sostener esos hospitales y esos centros de salud que existen y que son la forma en la cual una población que recibe aumento de las prepagas a diario, y eso sí va por encima de la inflación, el vaciamiento de las obras sociales, que no responde a la salud absolutamente a nada, esa población se vuelca hacia un sistema de salud. Ahora, la única esto forma de no tiene que ver sostenerse... con un gobierno en términos de reclamo político. Esto es de antaño, es una falencia del sistema, entiendo, más allá de una gestión. Sí, nosotros no estamos hablando de una gestión en particular. Obviamente le estamos pidiendo a Larreta y a Quirós que nos atiendan porque hoy son ellos los que están ahí. Pero alguien que conozca un hospital público, bueno, sabemos que estamos con camillas, con material quirúrgico y demás, que ya es casi de la Segunda Guerra Mundial. Déjame que acá no hay inversión y no hay un fortalecimiento, ni siquiera durante la pandemia se fortaleció el sistema público de salud. Fue con personal contratado de forma precaria que después los echaron y haciendo que muchos residentes tapáramos los baches del sistema, que por eso llegamos a esta situación hoy en día. No se puede... ¿Hubo personal de la salud echado después de la pandemia? Sí, por contratos. Se hicieron unos contratos así medio precarizados que después los cerraron. Pero lo que evidenció la pandemia, me parece, es que había mucha falta de personal en el hospital. Ya éramos pocos antes, ahora somos muy pocos también, porque durante la pandemia creció exponencialmente la demanda de atención y somos pocos y estamos mal pagos. En mi caso, el 80% de los psicólogos que trabajan en hospitales son trabajadores concurrentes, o sea, trabajan gratis. Déjame que te haga una comparación sobre lo que yo preguntaba por conocimiento, digamos, familiar de una médica chilena que está trabajando acá y que está en la disyuntiva de volverse a Chile o no volverse a Chile para decidir dónde va a terminar de desarrollar su profesión. Creo que es un poco mayor que ustedes están en la franja de
30. 30 años. 30 años. Moneditas más. ¿Qué dice? ¿Cuál es su dilema? Dice, la mística de que hay en los hospitales de la Argentina y lo que ella ve en Buenos Aires es impresionante, envidiable. En pocos lugares se puede ver la garra, la capacitación, el esfuerzo, etc. Ahora, en plata me conviene irme a Chile mañana a la mañana. Y aparte hay otra cuestión y agregar a eso, ¿no? A este ritmo, esa garra y esa mística se va a terminar perdiendo y esa es la cuestión, ¿no? El problema de fondo es que estamos destruyendo el sistema de salud con este tipo de medidas. Como el sistema docente, que pasa lo mismo. Pero ¿qué es lo que ella planteaba del la empleo? misma- Porque los que tienen que sostener Sí. el hospital público, que son los trabajadores de planta, hoy tienen 5 trabajos. Cubren un horario y se tienen que ir para poder llegar a fin de mes. O sea, ellos están en una situación parecida a la nuestra, solo que a diferencia de los residentes que tenemos un contrato de dedicación exclusiva, por la cual nos paga 600 pesos, Quirós y Larreta nos pagan 600 pesos la dedicación exclusiva. En cambio, un profesional de planta puede trabajar a la mañana, después se puede ir a un consultorio, a una clínica, y de esa forma es como... Entonces, si hoy tenemos un personal de planta taxi, esa formación que tenía el hospital público, obviamente se deteriora porque no hay supervisión, porque no pueden estar a cargo. ¿Cuántas horas seguidas en promedio ustedes trabajan? Bueno, como acá contaban, tenemos guardias de 24 horas y tenemos compañeros que están 48 horas en algunas especialidades, sobre todo las quirúrgicas, también porque ocurre una situación. El hospital público puede hacer cada vez menos operaciones y si vos tenés una operación por mes y vos estás haciendo una especialidad quirúrgica, querés estar ahí presente, sea la Claro. situación... Yo siempre me pregunté cómo hacen ustedes porque digo, el nivel de tensión que se maneja en una guardia, sobre todo porque las guardias son lo que requieren esa cantidad de horas seguidas, es la vida o la muerte, es la diferencia, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para poder pensar si estás sin dormir, sin tomar nada, o sea, de manera natural? No sé cómo hacen, 24 horas, 48 horas y siguen. Realmente... A mí me parece que eso ya no es natural. Y ustedes son los especialistas de salud, pero a mí me parece que eso no es natural. Está claro que eso es un sistema de salud, es un sistema que tiende a estos niveles de explotación que también hay que modificar. Si nos vamos de lleno a la cuestión de fondo ahora, estamos exigiendo esta recomposición salarial y llevamos ya 10 días de paro consecutivo y seguimos sin respuestas por parte del ministro de Quirós y por parte del jefe de gobierno porteño. Lo único que estamos pidiendo es respuestas. Mañana hay una conferencia de prensa a la 1 de la tarde en Avenida de Mayo, donde los invitamos a participar y vamos a estar todos ahí. Y ahí van a estar los medios porque es uno de los temas calientes en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber venido Para que Sepas. Esperamos que les sea útil para poder expresar su reclamo. ¿Nos tenemos que ir? Sí, Edi, pero nos reencontramos mañana, ¿eh? Mañana, ¿Sabes qué? A las mañana. 20 horas, Sí, porque sí. a veces me confundo. No, la Es otra solo esta por ahí semana. para que se enojen en serio los residentes, les hacemos una serie y ahí se enojan como los Claro, encargados. lo que ¿viste? te iba a decir. Claro. Hay que hacer una Claro, serie con- totalmente. ¿Qué